Muy buenos días a todos los asistentes a esta cuarta jornada de el segundo Congreso Internacional y noveno Seminario Internacional de Derechos Humanos y Cultura Constitucional. Y arrancamos la jornada del día de hoy con la presencia de excelentes académicos, el doctor Luis María Romero Flor, el doctor Israel Santos López. A nombre de todos los organizadores, les damos la más cordial bienvenida a esta jornada, donde tendremos este diálogo de expertos en derecho tributario y derechos fundamentales para arrancar, seguido de una presentación del libro y algunas conferencias magistrales. Bienvenidos sean todos ustedes. Y para arrancar, me permito dar lectura a una semblanza curricular de nuestros ponentes del día de hoy en este diálogo internacional de expertos en derecho tributario y derechos fundamentales. Y en ese sentido empezaré con la síntesis del doctor Luis María Romero Flor, amigo de la Universidad Juárez del Estado de Durango y amigo de nosotros, por supuesto, que proviene de la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, España. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha y doctor en Derecho Tributario por la Universidad de Bolonia. Actualmente, además de ser subdirector del Centro de Estudios de Posgrado, es profesor acreditado de Derecho Financiero y Tributario en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo. Es autor de diversas monografías, capítulos de libros y artículos en revistas especializadas y editoriales de prestigio internacionalmente reconocidas, y pertenece a varias asociaciones profesionales y comités científicos internacionales. Todo un gusto, doctor, todo un placer, un honor tenerlo por aquí a través de esta modalidad virtual. Ya es amigo de Durango, amigo de estos eventos y siempre bienvenido, doctor. Y ahora me permito dar lectura a la semblanza del doctor Israel Santos Flores. Él es doctor en Derecho Tributario con mención sobresaliente, cum laude por unanimidad por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene una estancia de investigación doctoral en Ámsterdam en 2017. Tiene máster oficial en Derecho Público con especialidad en Derecho Administrativo por la Universidad Complutense de Madrid. Estudios de maestría en Derecho y licenciado en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la UNAM y licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, España. Se ha especializado en el área de Derecho Tributario, especialmente en temas de fiscalidad internacional. Fue becario del área de Derecho Fiscal del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM dentro del periodo 2007-2011 y ha impartido cursos de licenciatura, maestría y doctorado en diversas instituciones de educación superior y nacionales. En el ámbito profesional se ha desempeñado como director general de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y como visitador adjunto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Actualmente es investigador asociado C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor de Derecho Fiscal en las facultades de Derecho, de Contaduría y de Administración de la UNAM. Asimismo, es coordinador del Observatorio de Regulación de la Economía Digitalizada, RED, y de la línea de investigación institucional, Derecho y Economía Informal del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En 2011 obtuvo el segundo lugar a nivel nacional en el cuarto concurso de tesis de licenciatura y de posgrado organizado por la Secretaría de Gobernación con la tesis Omisión Legislativa en materia fiscal, el caso de México. En 2009 obtuvo el primer lugar en el concurso de ensayos sobre valores éticos de licenciado en Derecho de la UNAM con el ensayo titulado El mínimo ético de licenciado en Derecho, organizado por la Facultad de Derecho de la UNAM. En 2020 obtuvo la distinción como candidato a investigador nacional por el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT para el periodo 2021 y 2024 y cuenta con innumerables publicaciones en revistas especializadas en temas de derecho fiscal y tributario. Doctor Israel Santos, bienvenido. Es un gusto tenerlo por acá en este segundo Congreso Internacional y noveno Seminario Internacional de Derechos Humanos y Cultura Constitucional. Bien, damos pauta a la intervención de los ponentes, para lo cual en primer lugar les damos el uso de la palabra al doctor Luis María Romero Flor para que nos dicte su ponencia. Adelante, doctor.
Buenas tardes desde España, buenos días en México. Muchas gracias, doctor, por su amable presentación, que sin duda se debe más al cariño que nos tenemos que a los méritos que hace una persona en sí. Y muchas gracias a todo el cuerpo académico por volverme a invitar una vez más a este prestigioso congreso. Ya con esta es la tercera oportunidad. Hablamos primeramente de lo que eran los efectos económicos que podría tener la COVID, que tampoco fallamos mucho. En la segunda hablamos de cómo afecta la tributación a la igualdad de género. Y en esta oportunidad vamos a hablar de cuál es la relación que existe entre derechos humanos y tributación. Este es un tema muy importante y es muy importante porque en los últimos años se ha venido desarrollando con mucha fuerza una tendencia a examinar los sistemas tributarios desde la perspectiva de los derechos humanos. La doctrina jurídico-tributaria más moderna va abandonando, gracias a Dios, esos viejos dogmas de esta rama del derecho, como aquel donde la relación tributaria se concebía como una relación de poder, y cada vez más va migrando a una nueva visión en la que se habla de una relación jurídica donde ambas partes, fisco y contribuyente, están sometidos a la ley en un plano tributario. Pero es que además de esa sujeción de ambas partes a la relación jurídico-tributaria a la ley, y esto es lo que nos interesa destacar en esta oportunidad, la relación jurídico-tributaria más bien se halla subordinada por encima de todo a algo que está incluso más arriba de la ley e incluso más arriba de la Constitución, que son los derechos humanos. Derechos humanos los cuales no pueden ser desconocidos por el ejercicio del poder, de las potestades, de las competencias tributarias. Sin embargo, es bastante frecuente que se pase por alto que el cumplimiento de las obligaciones tributarias puede suponer la violación de derechos que son inherentes a las personas. Y eso supone un grave cuestionamiento en cuenta a los fundamentos axiológicos de los sistemas tributarios. Es decir, el hecho de que los sistemas tributarios puedan o en efecto violen derechos humanos supone, desde mi punto de vista, o implica un juicio bastante grave en cuanto a los valores que se sustentan en ese propio sistema tributario. Hay una frase de Herbert Kruger que me parece muy ilustrativa de todo esto que les estoy señalando, cuando indicaba que antes los derechos fundamentales solo valían en el ámbito de la ley, pero que hoy en día las leyes solo valen en el ámbito de derechos fundamentales. Una colega nuestra, Betty Andrade, por su parte, indicaba que los derechos humanos, como afirmación de la dignidad de la persona frente al Estado, son tradicionalmente definidos como aquellas exigencias que emanan de la esencia misma del propio ser humano y que son propios de su existencia, debiendo, por tanto, ser reconocidos y tutelados por todos los miembros de la sociedad y, en especial, por aquellos que ejercen la autoridad sobre los restantes. Por su parte, Liborio Hierro vino a afirmar que la noción de derechos humanos corresponde a la esfera de derechos que pueden o no pueden estar consagrados o reconocidos en el ordenamiento jurídico, pero que claramente están llamados a ser protegidos por el Estado. Pedro Niken, que seguramente lo conocerán ustedes más porque fue ex magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mencionó en una ocasión que la sociedad contemporánea reconoce que todo ser humano, por el simple hecho de serlo, tiene derechos frente al Estado. Derechos que bien éste tiene el deber de respetar y garantizar, o bien está llamado a garantizar su acción a fin de satisfacer su plena realización. Como pueden observar, Niken dice algo muy importante y que creo que debemos de asumir como uno de los principios fundamentales en materia de derechos humanos. Y es que estos no van a depender de su reconocimiento por el Estado, ni son concesiones suyas, no dependen de la nacionalidad de las personas, no va a depender de la cultura a la cual esas personas pertenezcan, porque son derechos universales que corresponden per se a toda y a todo habitante de la Tierra. Esta visión, digamos,
ecuménica de los derechos humanos nos parece muy importante y a la par muy acertada. Pero claro, sentado todo lo anterior, es preciso preguntarse si la tributación puede afectar a los derechos humanos. Y les hago un spoiler, y es que la respuesta es que sí. Y lo puede hacer, en mi opinión, en dos planos diferentes. Uno formal o objetivo y un plano material o sustantivo. Cuando hablamos de la afectación de los derechos humanos desde el punto de vista formal o objetivo, nos estamos refiriendo a aquellos derechos que pueden ser afectados, limitados o incluso violados, cuando, por ejemplo, las administraciones tributarias ejercen sus competencias legales para inspeccionar, determinar o recaudar los tributos. O, por ejemplo, cuando estas administraciones tributarias inician procedimientos con respecto a los contribuyentes que concluyen en la aplicación de sanciones. O, por ejemplo, cuando los contribuyentes someten a revisión los actos de contenido tributario dictados por las administraciones tributarias, o cuando éstas hacen uso indebido de la información que tienen de los contribuyentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y digo etcétera, 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 porque desde luego esta enumeración que les acabo de hacer es meramente enunciativa y no es una enumeración taxativa, pues puede haber otros supuestos en los que la acción de la administración tributaria condujera a la violación de derechos humanos, sobre todo en sistemas jurídicos como los nuestros, tanto el mexicano como el español, donde las administraciones tributarias disfrutan de amplios poderes de inspección e incluso de algunas facultades discrecionales. Desde el punto de vista sustantivo o material, todos sabemos que los tributos afectan al derecho de la propiedad. Y eso necesariamente debe de ser así. Es parte de las limitaciones al mismo, porque incide sobre las riquezas privadas, sustrayendo una parte de estas a partir de la concurrencia de diversos supuestos que se encuentran previstos en las leyes tributarias. Es decir, lo que los tributaristas llamamos los hechos imponibles. Pues bien, los derechos humanos en este ámbito van a entrar en juego para crear una especie de escudo, una especie de muro de contención, que lo que va a hacer va a ser proteger la riqueza para que ésta sea inmune o que debería de ser inmune a la tributación, porque esa parte de riqueza no puede ser entregada al Estado a título de tributo bajo la pena de que se puedan violar precisamente derechos humanos. Por tanto, esa riqueza debe de quedar fuera del alcance del poder tributario y eso nos lleva, creo, a un concepto importantísimo que es el de la inmunidad tributaria de los derechos humanos. En el orden formal o objetivo, la pregunta es ¿cuáles podrían ser los derechos humanos susceptibles de ser violados por las actuaciones de la administración tributaria en la aplicación de los tributos? El primero que hay que mencionar, diríamos que es un derecho fundamental e importantísimo, aún dentro de los derechos humanos, que es el derecho a la defensa, que como ustedes saben es la facultad jurídicamente encuadrada de naturaleza objetiva que consiste en presentar alegatos y argumentos de hecho y de derecho en protección o resguardo de derechos subjetivos e intereses legítimos. Derecho que es reconocido, también como saben, en los artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y también por el artículo 8, apartado primero de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El derecho a la defensa es, por encima de todo, un derecho humano. Y como tal, no puede ser ni desconocido ni limitado en ningún caso, ni siquiera por la Constitución y mucho menos por las leyes. Y por tanto, por ningún procedimiento sin importar su naturaleza, porque es un derecho inherente a la persona humana. Sin embargo, este derecho creo que puede ser violado en el ámbito tributario si se impide su ejercicio o se colocan obstáculos o limitaciones que lo hacen nugatorio, siendo este un derecho que ampara no solamente a las personas físicas, sino también a las personas jurídicas, tal y como reconoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en el caso José María Cantus versus la República Argentina de 7 de septiembre del 2001, al expresar que las personas jurídicas o morales lo que hacen es conformar una asociación de personas naturales o físicas para con ello conseguir diversos fines, por lo que la protección de la persona jurídica resultaría esencial para garantizar que no se vean afectados los derechos humanos de las personas naturales que integran esa persona jurídica. De manera que no se puede poner en discusión que este derecho humano también va a amparar a las personas jurídicas, porque, en definitiva, ampara a las personas naturales o físicas que están integrando a esa persona jurídica. Otro derecho humano muy importante que puede ser violado por el actuar de la administración tributaria es el de la presunción de inocencia, porque el incumplimiento de obligaciones tributarias y de deberes formales o su presunto incumplimiento comporta normalmente la apertura de un procedimiento sancionador. Y dentro de ese procedimiento hay que garantizar la presunción de inocencia. Este es un derecho humano reconocido, como saben, en el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y también en el artículo 8, apartado segundo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que, como previamente hemos mencionado, es una presunción que también se va a aplicar tanto en los procedimientos administrativos como en los procedimientos judiciales. Ahora bien, y el doctor Israel estará de acuerdo conmigo, que en el ámbito tributario siempre nos encontramos, lamentablemente, con que al contribuyente siempre se le va a presumir evasor, cuando lo que se debe presumir es que es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Y esto creo que es una violación clarísima del derecho humano a ser presumido inocente. Pero aparte de estos dos ejemplos, que son clásicos, que son paradigmáticos, hay otros supuestos menos evidentes, pero que también pueden envolver la violación de derechos humanos. Este es el caso, por ejemplo, de la inviolabilidad del domicilio, porque las actuaciones de inspección que se lleven a cabo en el domicilio de las personas, ya sean físicas o jurídicas, sin que éstas presten su consentimiento y sin que haya una autorización judicial para poder entrar en esos recintos privados, constituye una clara violación de derechos humanos. Como ustedes saben, el hogar familiar disfruta de una protección especial conforme a las regulaciones contenidas en los artículos 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el apartado segundo del artículo 11 de la Convención Americana. Es cierto que la inspección tributaria tiene que tener acceso a los domicilios, especialmente a los domicilios fiscales donde se halla la información con relevancia tributaria. Pero claro, si esa información tributaria se halla en un hogar doméstico, ese acceso debe de contar con la anuencia de los afectados y si ese consentimiento no es dado, entonces deben de presentar la pertinente orden judicial. Fíjense qué interesante puede llegar a ser incluso este asunto, que en España se está discutiendo si la protección del domicilio privado también alcanza, por ejemplo, a la información de carácter fiscal que tienen las personas alojadas en la nube, es decir, en iCloud, en Dropbox, etc. Tanto es así que una sentencia del Tribunal Supremo Español de primeros de 2020 ha dicho que sí, dándonos con ellos la razón que ya expresábamos en un trabajo que escribimos para la publicación del libro Desafíos actuales en materia de derechos humanos a manos de este cuerpo académico que organiza el presente Congreso Internacional y que, como bien ha dicho el doctor, más adelante tendrá lugar su presentación. Por tanto, aprovecho estos pequeños segundos para pedirles, por favor, si me pueden enviar también un ejemplar de ese tan interesante y tan buen libro. Después de este pequeño sketch publicitario, señalar que también lo propio sucede con otro derecho humano muy importante, que es el derecho a la dignidad, a la honra y a la reputación, reconocido por los artículos 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y por el artículo 11, apartado primero de la Convención Americana. Y que puede ser violado, por ejemplo, cuando las administraciones tributarias aplican sanciones indirectas que pueden ser infamantes. Esto que les estoy contando lo viví yo en mis propias carnes, lo vi con mis propios ojos en Honduras, en donde me invitaron a un congreso y nada más llegar del vuelo, pues uno busca
un sitio para cenar, algo, y me encontré que en un establecimiento habían puesto unas líneas, como si hubiera habido un asesinato, y unas calcamonías grandes en la puerta, en color rojo, además recuerdo, que decían infractor tributario. Por tanto, todos los que pasábamos por ahí y lo veíamos, pues ya sabíamos que ese contribuyente, en base a esas líneas, a esos precintos que habían puesto, era un infractor de las leyes tributarias. No me pude cohibir y lo solté en esa conferencia y me dijeron que no es que fuera un infractor, sino que quizá ese asunto todavía estaba siendo discutido en un recurso administrativo o incluso en un procedimiento contencioso. Con lo cual a mí me quedó una duda, y es que esa persona, si todavía no se ha resuelto, ya ha quedado como infractor de una ley tributaria. Por tanto, considero que esto es una pena infamante y que además es violatoria de un derecho humano. Además, en España, y al igual que sucede en México, la Agencia Tributaria Española o la SAT mexicana publica unas listas negras con supuestos infractores de las leyes tributarias. Y creo que el doctor Israel Santos estará de acuerdo conmigo en que eso es una violación del derecho a la reputación, a la propia imagen, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la inclusión en esas listas no se produce cuando ya ha habido una sentencia definitivamente firme que establezca que la persona efectivamente infringió las leyes tributarias. Pero además de estas violaciones de derechos humanos en el plano formal o objetivo, también nos encontramos violaciones más graves que pueden producirse en el ámbito sustantivo o del derecho tributario material. Y este es un caso un poco más complejo que las anteriores violaciones. Decíamos con anterioridad que desde el punto de vista sustantivo material, los tributos afectan al derecho a la propiedad, porque estos inciden sobre la riqueza privada sustrayendo una parte de esta a partir de la concurrencia de diversos y diferentes hechos imponibles. Pero, como indica Romero Musi, si bien la tributación puede incidir sobre esferas patrimoniales y de libertad de los ciudadanos, ello no puede poner en entredicho el contenido mínimo de estos derechos, ni tampoco impedir su goce real efectivo, al interferir en su disfrute según el contenido constitucional y convencionalmente declarado. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si se crea una situación regresiva, desproporcionada e indigna de sobreimposición? O si, por el contrario, se pretende gravar por encima de los umbrales en que la tributación es una expresión inaceptable a la luz de la dignidad humana. De modo que la tributación como acción esencial del Estado no puede ser lesiva a la satisfacción de los derechos humanos de los individuos. Esto nos lleva a referirnos a un principio fundamental en materia tributaria, como es el principio de capacidad económica o contributiva, que tiene antecedentes muy remotos, pues, en mi humilde opinión, el antecedente más importante de este principio es el artículo 13 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, donde se dice con bastante claridad que para el mantenimiento de la fuerza y para los gastos de la administración es indispensable una contribución común que debe ser repartida entre todos los ciudadanos en razón de sus medios. Esta declaración, por tanto, pone en evidencia que la imposición encuentra un límite claro desde el punto de vista cuantitativo en lo que las personas deben de entregar al Estado a título de tributos. Y ese límite viene definido por la capacidad económica o contributiva de cada individuo. Y eso es un derecho inherente a la persona humana desde 1789, como lo acabamos de ver. Entonces, el principio de capacidad económica o contributiva es, como ha señalado el Tribunal Constitucional Español, la exigencia lógica de buscar la riqueza donde la riqueza se encuentre, consultando para ello los índices que en forma directa e indirecta, pero de manera real y no meramente nominal, indiquen o reflejen dicha riqueza. En este sentido, creemos que el principio de capacidad económica o contributiva puede ser contemplado desde tres perspectivas. La primera, como fundamento ético-jurídico del deber de contribuir,
que es indispensable para la existencia del Estado de la efectiva garantía de libertad del ciudadano. En segundo lugar, como medida a partir de la cual habrá de fijarse una carga fiscal concreta que deberá de soportar cada contribuyente. Y en tercer lugar, como límite infranqueable de la potestad tributaria normativa, ya que no puede haber gravamen donde no exista capacidad económica o contributiva. Por tanto, la capacidad de contribuir no va a ser un concepto abstracto, sino más bien es una realidad palpable que se proyecta en la posibilidad de cada quien de poder sacrificar, aunque no nos guste, una parte de nuestra riqueza para con ello poder pagar tributos. Y esa posibilidad solo existe en el caso, por ejemplo, de las personas físicas, cuando éstas, después de haber satisfecho sus necesidades fundamentales y sus expectativas razonables de progreso económico, pueden entregar una porción de esa riqueza al fisco en calidad de tributos. Porque en el caso de personas jurídicas, esa posibilidad también existe y existe únicamente cuando la empresa puede satisfacer los importes tributarios sin sacrificar su capital ni tampoco las utilidades que fundadamente procura obtener en el ejercicio de una actividad lucrativa que le corresponda. Volviendo al caso de las personas físicas, el concepto de capacidad económica o contributiva es complementado y reforzado por el derecho humano a una subsistencia digna. Eso significa, de manera muy simple, que para poder establecer cuándo una persona tiene capacidad para poder pagar tributos, es preciso definir cuándo requiere una persona ordinaria para poder tener una subsistencia digna. Por tanto, el primer concepto clave aquí para poder determinar la capacidad económica o contributiva de los sujetos pasivos de la imposición, cuando son, recordemos, personas físicas, es lo que necesita una persona normal, ordinaria, para llevar una subsistencia digna. El derecho a una subsistencia digna es un derecho autónomo y distinto del derecho de la propiedad, del derecho a la salud, del derecho a la vivienda, del derecho a la educación, del derecho al salario, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no se satisface única y exclusivamente con la obtención o la realización de uno solo de esos derechos que acabamos de enumerar, sino con la posibilidad de poder disfrutar de todos los derechos mencionados en su conjunto. Entonces, se trata de que el individuo pueda atender sus necesidades básicas para poder subsistir, pero además que esa subsistencia sea o pueda ser calificada como digna, es decir, como decente, como decorosa, como conveniente, de calidad, o dicho de otra manera, como una especie de estándar mínimo de vida. En este sentido, el artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos indica claramente que las personas tienen derecho a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Y el artículo 25, apartado primero de esa misma declaración, señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Entonces, surge aquí otro concepto que es fundamental en materia de tributación, que es el llamado mínimo vital. Mínimo vital que se trata de una porción del patrimonio o de riqueza que tiene que ser completamente inmune a la tributación para que el sistema tributario no viole el derecho humano a una subsistencia digna. Sobre el mínimo vital, nuestra compañera Betty Andrade indicaba que el poder tributario y el Estado social de derecho obligan a que el Estado garantice que el particular disponga de todos los elementos que le permitan garantizar de una mínima subsistencia digna y que se encuentra constitucionalmente protegido. Y añade que, aun cuando inicialmente el mínimo vital fuese concebido como una forma de extensión, hoy se acepta su caracterización más como un supuesto de no sujeción en el cual no llega siquiera a configurarse
los elementos para el nacimiento de la obligación tributaria. En definitiva, ese elemento lo que hace es suponer el reconocimiento del derecho del Estado de poder exigir la contribución con las cargas públicas, pero siempre y cuando no se anteponga a ciertos y vitales derechos humanos en los cuales reposa su esencia mínima. ¿Y qué se puede hacer cuando se viola un derecho humano en este campo específico de la tributación? Pues como ustedes saben, siempre se puede acudir a los instrumentos internos y robustos de control de inconstitucionalidad y de protección de los derechos humanos, como por ejemplo son, entre otros muchos, el recurso de amparo, el habeas data, la acción específica de responsabilidad patrimonial del Estado por violación de derechos humanos, etc. Pero claro, ustedes saben, igual que yo, que desde hace muchos años se ha venido cuestionando la efectividad de estos mecanismos de control, sobre todo cuando hay que ir a litigar contra el Estado, es decir, contra un organismo público. Es por ello que se viene hablando desde hace algún tiempo de que ante la falta o inefectividad de estos organismos, lo que hay que hacer es acudir a lo que se llama control concentrado de la convencionalidad. En el sentido de que la protección de los derechos fundamentales, y especialmente de los derechos humanos, se ha internacionalizado y ha dejado de estar limitado por fronteras, por lo que en su consagración y protección pueden coincidir tanto normas de derecho interno como normas de derecho internacional. Porque, como sabemos, los derechos humanos pueden estar contenidos tanto en los instrumentos normativos constitucionales como en los convenios internacionales. Y lo mismo ocurre consecuentemente con su protección, que puede hacerse efectiva a través de los tribunales nacionales o por medio de los internacionales. Entonces, lo que nos interesa destacar aquí es que el control concentrado de la convencionalidad implica, por tanto, la existencia de unos órganos supranacionales, como puede ser, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que va a tener competencias contenciosas y que también tiene competencias consultivas, con el fin de poder determinar cuándo los Estados partes de la Convención Americana de Derechos Humanos, a través de sus normas, actos u omisiones, por ejemplo, violan la Convención y, por lo tanto, incurren en una responsabilidad internacional. En conclusión, es perfectamente posible entonces que, ante el fracaso o la inoperatividad de los mecanismos de control judicial interno para asegurar la efectividad de los derechos humanos en el ámbito tributario, puedan activarse mecanismos internacionales que permitan que entes supranacionales, como decía antes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la responsabilidad del Estado por violación de derechos humanos en este campo específico de la tributación. Y hasta aquí lo que tenía que decirles hoy. Creo que me he ceñido bastante bien al tiempo que me ha sido concedido y no quiero quitarle más tiempo a la intervención de mi colega y amigo, el doctor Israel Santos. Muchas gracias por su atención y buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Luis María Romero Flor. En verdad muy explícita, muy clara su intervención y bueno, clarísima la relación entre el derecho tributario y los derechos fundamentales. Bien, ahora toca el turno del doctor Israel Santos Flores. Adelante, doctor, lo escuchamos con atención. Muchísimas gracias, estimado Raúl, y gracias a todos por la organización de este importante congreso. Yo celebro mucho desde aquí, desde el lado que me toca del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el que se organicen este tipo de encuentros que desde luego pues son tan necesarios. Y como ya los decía mi querido amigo y colega, el doctor Luis María Romero Flor, pues la tributación y el vínculo que guardan los derechos de los obligados tributarios, de las personas que pagan contribuciones con los derechos humanos, pues no es menor. Al contrario, ese vínculo, esa conexión que existe entre la noción del derecho humano con los derechos que tenemos al momento en que nosotros pagamos contribuciones, ahora queda muy clara. Yo les voy a platicar un poco cuál ha sido la triste historia en el caso mexicano y en el contexto que han tenido la mayoría de los países de Iberoamérica. Me refiero con ello principalmente a países de América Latina y el Caribe.
Voy a platicar así entonces un poco cuál es el antecedente sobre el cual se incardinó la evolución para que hoy consideremos que todos tenemos derechos humanos, derechos fundamentales como contribuyentes. Esto que ahora decimos tan a la ligera, ¿no? Que ya no sabe tan conocido. Incluso ya hay libros así. Sepan ustedes, por ejemplo, que ya está el de Hugo Carrasco Iriarte, publicado por RUA, que se llama Derechos Humanos de los Contribuyentes, con el mismo título publicado por la UNAM de la doctora Gabriela Ríos. Es decir, empezamos a experimentar que hoy por hoy, digamos, en un lenguaje ya moderno, contemporáneo, hablamos sobre esta perspectiva de los derechos del contribuyente desde la noción como derecho humano. Bueno, pues sobre esto entonces me basaré. Debemos comentar primero que en nuestra Constitución, la Constitución que como ustedes saben en México o aquellos que nos estén escuchando de algunos otros países, data de 1917, fue promulgada el 5 de febrero y sigue siendo vigente. Esta Constitución establece en el artículo 31, fracción cuarta, una especie de catálogo del buen contribuyente. Este artículo es básicamente un copy-paste de la Constitución de 1857. Es decir, en el constituyente de 1917 retomó la redacción íntegra de la Constitución de 1857. Y les decía, este artículo 31 de la Constitución mexicana pretende establecer, pues eso, una especie de código de conducta que debe de cumplir todo buen mexicano. Y se establecían, pues, ciertas obligaciones que al día de hoy podríamos discutir si siguen siendo vigentes o letra muerta, ¿no? Entre ellos, pues, aquellos mexicanos que tuviesen hijos, o la obligación de llevar a sus hijos a la escuela, la obligación de los varones mexicanos de prestar su servicio militar, la obligación que tenemos todos como ciudadanos de recibir instrucción cívica en los días y horas en que nos fije nuestro ayuntamiento, etcétera. Y finalmente, la fracción cuarta, la más importante o sobre la que quiero comentarles el día de hoy, la obligación de pagar contribuciones, de contribuir al gasto público de la manera proporcional y equitativa que establezcan las leyes. Esta frasecita, que básicamente pues es eso, un renglón o un par de renglones, costó muchísimas décadas para que nosotros pudiéramos advertir cuál era su significado, cuál era su sentido y cuál era su alcance. Hoy decimos que este artículo 31, fracción cuarta de la Constitución mexicana, pues es de la que se desprenden precisamente esos derechos que hoy llamamos derechos humanos del contribuyente. Sin embargo, les digo, esta afirmación tardó mucho en que la pudiéramos hacer efectiva como ciudadanos. Porque, como todos aquí saben seguramente, todos los textos constitucionales se dividen en dos partes. Una parte que se denomina dogmática, es decir, aquella en que el texto constitucional pues establece cuáles son los valores, los principios, los ideales, ¿no?, que persigue un determinado país. Incluso el preámbulo de toda constitución se considera dentro de esta parte dogmática, es decir, todo ese catálogo de derechos, de libertades, de garantías, prerrogativas, etcétera, ¿no? Establecen esos dogmas. Y por otro lado, la parte orgánica. Esta segunda parte, pues, nos dice cómo se organiza el Estado, ¿no? En el caso de México, ¿no? Pues ya sabemos, nos va a decir, pues, que tenemos un poder público que para su ejercicio se divide en 3 esferas de poder. ¿Qué hace cada una de estas 3 esferas? ¿Cuáles son las facultades del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, etcétera? Bueno, tenemos estas dos partes. ¿Qué ocurría en el caso mexicano? Como saben, la parte dogmática de la Constitución mexicana va del artículo primero constitucional al artículo 29, que cierra precisamente con esa posibilidad de suspensión temporal de garantías en los casos, pues, de invasión, de guerra, de perturbación de la paz pública. Sin embargo, el artículo 31, fracción cuarta, como ya lo estamos diciendo, ¿no?, pues va más allá del 29, ¿no? El número 31 sigue después del 29, ¿no? Entonces, esto hacía que por un argumento meramente numérico, matemático, cuando un contribuyente, fíjense, desde que la Constitución de 1917 entró en vigor, pudiera articular alguno de los medios de defensa de los que ya nos comentó el doctor Luis María, combatiendo pues la posible inconstitucionalidad
en el pago de una contribución, automáticamente el Poder Judicial desechara el asunto. El juicio de amparo, que debería de ser ese recurso sencillo, efectivo, ese medio de defensa, ¿no? Que incluso la propia Suprema Corte ha dicho es al que se refiere el artículo 25 de la Convención Americana. Es decir, para el caso de México, ese juicio de amparo, ese juicio de garantías, como también se le llama, pues debería de ser el medio de defensa que por excelencia pudiésemos intentar todos los ciudadanos, todos los mexicanos en contra cualquier violación ante un derecho humano, se negaba automáticamente por el Poder Judicial de la Federación. El Poder Judicial de la Federación, por el contrario, reconocía, y esto está documentado en diversas tesis, su incompetencia para meterse a revisar la inconstitucionalidad de contribuciones, porque decía, yo no puedo meterme a calificar si un impuesto es justo, injusto, proporcional, desproporcional, equitativo o inequitativo, porque yo soy incompetente frente a las decisiones que toma el Poder Legislativo. Se reconocía entonces así que el Poder Legislativo tenía una soberanía, una autonomía que impidía a los jueces meterse a revisar esa materia. Fíjense qué cosas, ¿no? Hoy ya todo esto lo tenemos totalmente superado, pero se decía, es que si hacemos eso, el juez entonces estaría violando el principio de separación estricta de división de poderes sobre el cual pues se basa todo el Estado de derecho moderno. Y entonces no podían, como se dice coloquialmente, ¿no? Ponerse a enmendarles la plana al legislador. Y claro, durante todas estas décadas, fíjense, básicamente durante 5 décadas, desde la Constitución, les digo, desde 1917 hasta 1967, ya bien entrados los 60, imperaban todas estas ideas. Incluso se volvió muy famoso este criterio conocido coloquialmente como la tesis del ministro Ignacio L. Vallarta, que claro, él promulgaba, él decía, sostenía con este criterio que el único medio de defensa que teníamos nosotros como contribuyentes para poder combatir o quejarnos de la inconstitucionalidad de un impuesto era nuestro propio voto, el sufragio popular, porque nosotros era quienes habíamos elegido a esos legisladores que habían creado esos impuestos injustos. Fíjense, el medio de defensa era el voto. Si ya no quieres esos impuestos que te parecen muy injustos, exorbitantes, ruinosos, pues ya no votes por los mismos legisladores, ¿no? Ese era el medio de defensa que se decía que tenían los contribuyentes. Ahora todo esto, métanlo dentro del contexto en el que vivía México, ¿no? Años, ¿no? Décadas 20, 30, 40, 50, momentos en los que tampoco es que el mexicano tuviese pues una multiplicidad de partidos políticos, ¿no? Por los cuales elegir y ahora cambio a otro legislador, ¿no? Entonces, bueno, todo esto resulta también muy curioso y propio del derecho mexicano, pero precisamente impidió que nosotros en México pudiéramos consolidar un derecho fiscal mexicano propio, porque precisamente en otros países, y de esto dará cuenta, como seguramente no lo podrá rebatir el doctor Luis María aquí, la mayoría de los países han podido lograr una conformación de un derecho fiscal propio a partir de la interpretación que hacen los jueces. Y esto no solamente ocurre en la materia fiscal, sino también en cualquier otra materia, ¿no? De derechos del consumidor, electoral, de derechos humanos, etcétera. Sin embargo, en la materia fiscal, les digo, desde un primer momento, el propio Poder Judicial declinó sus competencias para conocer de la materia tributaria, lo cual, les digo, obstaculizó que nosotros tuviésemos un derecho fiscal, digamos, rico, robusto, ¿no? A diferencia de otras ramas del derecho, pues que sí experimentaron un desarrollo y una evolución, pues digamos, mucho más rápida, más dinámica, ¿no? Se pudieron modernizar más conforme la realidad social del tiempo. En nuestro país no. Pero además de estos motivos que yo les estoy comentando, de que el artículo 31 era parte orgánica y no dogmática, ocurría que los derechos del contribuyente siempre se han visto, pues digamos, como una especie
utilizando la terminología actual, ¿no? Una especie de derechos fifí, ¿no? Es decir, como pues una segunda categoría ya un poquito que nos interesa menos, ¿no? Porque nosotros vemos a los derechos humanos con una perspectiva un poquito más clara, que si el derecho a la vida, ¿no? A las libertades sexuales, la libertad de pensamiento, es decir, todos los derechos que tenemos al momento en que nosotros pagamos contribuciones quedan un poquito más invisibles frente al poder público. Y claro, súmenle a esto este obstáculo, estos impedimentos, estos argumentos que yo les venía comentando, que persistieron durante décadas, pues entonces ambas cosas hicieron que nuestro derecho fiscal fuese mucho más débil, mucho más endeble. Hoy hablamos, como comentábamos, pues ya con mucho más autoridad al referir que, claro, nosotros en nuestra calidad de contribuyentes, también tenemos derechos que deben ser respetados, derechos que son oponibles frente al poder público y que desde luego al momento en que nosotros vemos su vulneración, su violación, pues nos asisten todos los medios de defensa en vía administrativa, jurisdiccional, ¿no? Judicial, etcétera, los que procedan para nosotros poder hacerlos efectivos. ¿Cómo llegamos un poquito aquí? Y en esto también es algo muy curioso, ¿no? Hay que recordar que todos estos principios que incluso ya nos comentaba el doctor Luis María Romero Flor, tuvieron, digamos, un asidero desde el derecho mucho más tardío también, porque aquí todo mundo sabe que los principios o toda la materia impositiva, los primeros que empiezan a estudiarla, pues no fueron los abogados, sino que por el contrario, fueron los economistas. Uno quería saber de impuestos, tenía que irse a una facultad de economía. Ahí están los grandes libros, ¿no? De Adam Smith, John Stuart Mill, ¿no? David Ricardo, esos libros grandes de economistas que fueron los que postularon los principios que hoy utilizamos, como la equidad, como la proporcionalidad, etcétera, cuya recepción de estos principios se hizo prácticamente en todos los textos constitucionales de los países de Iberoamérica, como les decía. Pero claro, a todo mundo nos costó, desde la ciencia jurídica, dotar a estos principios que habían sido postulados por los economistas de una esencia eminentemente jurídica. Construir, hacer dotarles, darles carnita a estos conceptos que ya tenían, digamos, una noción economicista, pues fue muy complicado y también llevó sus años. ¿Cómo dimos entonces nosotros ese salto? El argumento de que existe una división así taxativa, estricta, entre parte dogmática y parte orgánica de la Constitución, pues terminó siendo una falacia, porque nuestro propio texto constitucional en México es un ejemplo de cómo podemos tener algunos otros artículos dentro de esa parte llamada orgánica y que también reflejan derechos del derechos humanos, ¿no? Ahí está el caso del artículo 123 constitucional, que como todos ustedes saben, pues esa conquista, ese resultado, ese fruto de la Revolución Mexicana y que establece derechos de los trabajadores a un salario digno, a una jornada laboral justa, derecho a vacaciones, etcétera, etcétera. Este artículo 123, ¿no? Va más allá del artículo 29, va más allá de esa parte dogmática, ¿no? Y sin embargo, su propia esencia es de derechos humanos, de los derechos que tienen todas las personas cuando tienen una relación laboral. Entonces, bueno, les digo, esto quedó como una falacia. ¿Dónde viene entonces ahora el salto en considerar que ahora estos principios materiales que se desprendían de este artículo 31, fracción cuarta, tienen un cariz, tienen una perspectiva también como derechos? Como ustedes saben, hace 10 años, justamente el 10 de junio de este año estamos celebrando los primeros 10 años en que en que se hizo esa reforma constitucional con esta perspectiva de impregnar con este enfoque de derechos humanos, pues a el texto constitucional. Y como saben, pues también se reformó el título el título primero de nuestra Constitución, y que antes se llamaba de las garantías individuales, para que ahora lo llamemos de los derechos humanos y sus garantías. Claro, ahora entonces todo aquel elenco, toda esa gama
ese abanico de derechos que establece nuestra Constitución, los llamamos derechos humanos, porque precisamente retomamos pues este influjo. Como ya lo comentaba el doctor Luis María, cuando nosotros estamos llamando de que algo es un derecho humano, y esto pues ustedes aquí lo saben mejor que yo, es porque estamos fundamentándolo desde la noción de la dignidad. Todo aquello que sea derecho humano tiene un fundamento, un núcleo básico en la dignidad humana, entendida pues como ese valor intrínseco, consustancial a toda persona, es como la sombra, ¿no? La condición humana, ¿no? Está aparejada de la propia dignidad. Desde el hecho en que somos seres humanos, pues tenemos ese valor de dignidad que es atribuible, irrenunciable, imprescriptible, etcétera, etcétera. Claro, ¿dónde encontramos entonces ese vínculo entre estos derechos del contribuyente que se desprenden de este artículo 31, fracción cuarta, y con estos derechos humanos? Como hemos dicho, uno, por la propia lectura, la propia Suprema Corte ha terminado con esto ya pues en décadas posteriores, reconociendo, como yo les decía, pues qué bueno que este artículo 31, fracción cuarta, sí advierte derechos del contribuyente. El pago de impuestos, el pago de contribuciones, no únicamente es una obligación, sino que también esa obligación pues está aparejada de diversos derechos, que esos derechos básicamente son cuatro. Uno, ese derecho a que nuestro pago sea proporcional, o como lo decía el doctor Luis María Romero, en términos de capacidad contributiva. Dos, que ese pago de contribuciones sea equitativo, como lo dice nuestra Constitución, o conforme criterios de igualdad tributaria, es decir, contribuyentes que se encuentren en situaciones de igualdad de hecho, pues deberán de tributar igual que los que no se encuentren en estas mismas condiciones de igualdad. Un principio de legalidad que de hecho pues es un principio, ¿no?, vertebrador, rector, sobre el cual pues se cimenta todo el Estado de derecho, pero que en materia tributaria cobra mucha importancia, porque como sabemos, toda la materia fiscal es una reserva de ley, es una materia reservada a la función legislativa, y un principio de destino del gasto público. Este es curioso que lo tengamos en nuestro país. No todos los textos constitucionales de Iberoamérica recogen este principio. Yo quiero suponer que lo dan como una obviedad, ¿no? Tú pagas contribuciones porque es para sufragar un gasto que es público, ¿no? Sin embargo, en nuestro país lo hemos interpretado así, como un principio material propio, en el caso mexicano, y que precisamente pues prohíbe que todo el pago de contribuciones pues se vaya a manos privadas, ¿no? A la Casa Blanca de una primera dama, que se prohíban estas prácticas, ¿no?, de corrupción, cohechos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces estos cuatro principios materiales de justicia tributaria, les digo, han adquirido al día de hoy, ya de forma más moderna, pues este componente, esta cariz, esta perspectiva desde un enfoque de derechos. Y efectivamente, además de que hoy podemos comentar esta afirmación, existen ya un sinnúmero de constitucionalistas serios que en el caso mexicano ya han hablado de que incluso ni siquiera es necesario que nosotros tuviésemos un artículo 31, fracción cuarta. Alguna vez escuché al doctor Eduardo Ferrer MacGregor, que entonces era presidente pues de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, investigador también del IIJ-UNAM, y él decía, incluso si el propio texto constitucional careciera de esta redacción o estos derechos que hemos dicho asisten a toda persona que paga contribuciones en el país, no pasaría nada, porque nosotros podríamos desprender desde el propio texto todos estos derechos, desde el propio artículo 1, desde este fundamento a la dignidad, del derecho a la propiedad. Por ejemplo, en Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha desprendido desde el propio derecho de la propiedad el derecho que tienen las personas, los contribuyentes, a la devolución de impuestos, a la devolución de saldos a favor, etcétera. Claro, es decir, podríamos, nuestro texto constitucional es rico y nos permitiría poder desprender estos derechos que tenemos las personas en nuestra calidad de contribuyentes o en general de obligados tributarios de otros artículos de la Constitución.
como les comentaba, del artículo 1, del artículo 27, del artículo 14 y 16, lo que comentábamos de la dignidad, ¿no? De los criterios de igualdad, etcétera, etcétera. Es decir, ni siquiera sería necesario. Y claro, ahora esto hay que leerlo entonces en función, como lo comentaba el doctor Luis María, pues desde la perspectiva del control de la convencionalidad, ¿no? Este bloque de la constitucionalidad, ¿no? Una teoría francesa desde los años 60 que ya nos llegó aquí, pues un poquito, ¿no? Unos años después y que ahora también ya lo decimos muy moderna, ¿no? Entendiendo que el texto constitucional, pues no nada más es eso que nosotros denominamos Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que además tenemos que hacer su lectura en armonía con todos aquellos tratados internacionales que México ha suscrito, ¿no? Y que se ha comprometido frente a la comunidad internacional a hacer frente. Y pues ahí, sin duda alguna, pues cobra una especial relevancia, un especial papel por pues digamos, por el sistema regional de protección de derechos al que pertenecemos, este Pacto de San José o Convención Americana de los Derechos Humanos. Sin embargo, aquí también, y eso hay que decirlo, llama la atención que hasta ahora este sistema interamericano, los dos digamos, los dos organismos, tanto la comisión en su fase, digamos, consultiva de recomendación, como la Corte Interamericana, ya con estas funciones, pues, más judiciales, no se han atrevido al día de hoy, no hay un solo caso en el que se hable sobre derechos humanos del contribuyente. Y claro, esto también es de admirar, esto lo quiero decir aquí, porque como yo les decía, y no es porque no se hayan intentado, se han intentado varias veces que casos de contribuyentes lleguen a ser conocidos y defendidos, les digo, tanto en sede de la comisión como de la corte. Sin embargo, solo de forma muy indirecta y digamos en casos así ya muy, digamos, ya muy palpables, por ejemplo, en casos de expropiación, es que se han metido, pues digamos, les digo, de forma indirecta, a ver qué ocurre, ¿no? Con el pago de contribuciones, ¿no? De obligados tributarios que por alguna razón, ¿no? Por la expropiación básicamente que sufrieron a manos del Estado, generalmente expropiaciones de carácter ilegal, pues se ponen a mirar qué ocurre con esas deudas tributarias, intereses, etcétera, etcétera. Pero les digo esto ya con un carácter, pues mucho más alejado, indirecto, ¿no? No haciendo tanto esa relación, como yo les comentaba, en su caso, pues el doctor Eduardo Ferrer ha sido muy defensor. Y bueno, pues este básicamente es un pequeño recuento de cómo ha sido la interpretación que han tenido estos principios materiales de justicia desde el caso mexicano y pues solamente reiterarles y como ya lo ha dicho el doctor Luis María, pues que el vínculo entre estos derechos y la obligación que todos tenemos de contribuir al gasto público, pues no es menor, ¿no? Está hoy más que nunca, pues muy clara. Sepan que incluso nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso mexicano es más una corte de carácter tributario, ¿no? Porque al menos el 85% de los asuntos que conoce son de carácter fiscal, ¿no? No en otras materias, sino en esta de la que estamos hablando en esta charla. Pues por mi parte sería todo, espero haber cumplido pues con los tiempos, con las expectativas y desde luego si hubiese pues alguna duda o inquietud, quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Israel Santos. Y en este momento queda abierto el chat o también si ustedes desean hacer alguna pregunta de viva voz, lo pueden realizar alguno de nuestros ponentes, pero también desde luego si el doctor Luis María Romero Flor tiene algo que agregar a su participación, con muchísimo gusto, doctor. Adelante, lo escuchamos con atención mientras se da la formulación No, al de las contrario, muchísimas preguntas. gracias, pero creo que ha quedado todo muy claro con respecto al doctor Israel. Ya saben cómo es como ha estado hablando. Por lo tanto, para mí me queda muy claro, sin ser mexicano de forma directa, el sistema de allá y la verdad es que me ha encantado. Totalmente de acuerdo con él y felicitarle
a él y a todos ustedes, al cuerpo académico, por este congreso tan interesante en el que también nos ayuda al doctor Israel y a mí ponernos al día sobre temas que tampoco están tan de moda dentro de lo que es nuestro ámbito. Tanto felicidades, si me permiten otra vez decírselo, Muchísimas a ustedes, gracias. al cuerpo académico, a Fernando Contreras, que fue el que me hizo personalmente la invitación. De verdad, muchísimas gracias. Ok, perfecto. Aquí, aparte de que le llegan sus felicitaciones por las excelentes ponencias, la doctora, me parece Dolly Cuartas, o no, alguien más tiene una pregunta, dice, para ambos ponentes, ¿qué se puede decir o qué se ha dicho con respecto a derechos tributarios y los derechos humanos en las comunidades indígenas? Me parece que por el tema de comunidades indígenas, aquí el competente para contestar esa pregunta es el compañero, el doctor Israel Santos. Claro, se han hecho algunos esfuerzos y estos esfuerzos no han sido menores. Miren, yo les voy a compartir una anécdota. Como ya leyó el doctor Raúl, pues tengo alguna experiencia como funcionario en gobierno federal, en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, y desde la Procuraduría, pues también teníamos una preocupación muy importante porque todas las personas pudieran pues conocer cuáles son los derechos que les asisten cuando pagan contribuciones, ¿no? Y claro, para hacer esta difusión en aquellos años, claro, imagínense la Prodecon, que tampoco es que sea una institución que la gente identifique todavía mucho, digamos, por su reciente creación, etcétera. Ahora mismo, pues porque sigue estando acéfala, no tiene nadie como titular. Hay algunas cuestiones ahí procesales que han detenido pues la nueva designación del nuevo procurador o procuradora. En esta preocupación de difundir que todos los mexicanos sepamos, se tomó en cuenta pues la realidad que existe y que muy en colación a lo que dice, los que nos plantean en esta pregunta, ¿qué pasa con aquellas personas pues que no hablan español, que viven en comunidades indígenas, ¿no? Que desde luego pues por cuestiones, digamos, geográficas, políticas, sociales, han quedado un poquito más invisibles frente al Estado, ¿no? Y entonces se hizo un convenio con el entonces INALI, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, para que nos ayudara en una traducción a las principales lenguas indígenas que se hablan en territorio nacional, pues traduciendo un decálogo de los derechos del contribuyente, traduciendo cuáles eran las facultades que tenía las autoridades fiscales, qué podría hacer un contribuyente cuando era objeto, ¿no?, de algún acto de autoridad fiscal, sus medios de defensa, los servicios que presta la Procuraduría, es decir, un montón de información, digamos, como, por así decirlo, básica, ¿no?, para todo contribuyente, el contribuyente de a pie, en un lenguaje sencillo, amigable, ciudadano. ¿Y saben qué ocurrió? Que el INALI, claro, no, el instituto nos hizo la traducción, claro, pues era un servicio contratado que además estaba por convenio, pero cuando nos entregó, porque claro, esto se hizo a diversas lenguas, ¿no? Y claro, se intentó estandarizar, porque por ejemplo yo no sabía que el zapoteco, ¿no? Que yo siempre digo, pues el zapoteco, pero claro, tiene distintas variantes que a veces hace que, digamos, existan pues diferencias sustantivas, ¿no?, entre una y otra variante de este, de esta lengua, ¿no? Y entonces el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas nos dijo, bueno, pues aquí está toda la información que nos pidieron, pero ¿y para qué nos pidieron todo esto si los indígenas ni pagan impuestos? ¿No? Entonces, claro, nos enfrentamos también con otro problema, ¿no? El nivel 1 de informalidad que existe en nuestro país, eso podemos decir por un lado, y también los índices que existen de pobreza y pobreza extrema en nuestro país, que digamos son circunstancias que reflejan, no del todo, pero sí gran parte de los pueblos y comunidades indígenas que existen en nuestro país, pues es una realidad que nosotros tampoco podemos desconocer. Ya lo decía el doctor Luis María Romero, hay un núcleo básico de esa capacidad contributiva, ese mínimo vital, ese mínimo de subsistencia, como se le llama en Colombia, ese mínimo exento personal y familiar, como tienen ya muy bien regulado, ¿no?, en su ley del IRPF,
IRPF, de la ley del impuesto sobre la renta de personas físicas en el caso español, de mínimo vital, como ha dicho la Suprema Corte de Justicia aquí en México, aunque nosotros no tenemos nada en la ley, pero ese mínimo vital nos dice que, claro, esa cantidad que las personas destinamos a satisfacer necesidades individuales básicas, alimentación, vivienda, salud, vestido, la Suprema Corte en México dice, incluso la recreación, el acceso, el esparcimiento cultural, el divertimento, también es una necesidad individual básica. Bueno, pues todo eso que nosotros gastamos en estos satisfactores, en estos mínimos, debería de quedar al margen de la tributación, ¿no? Cosa que pues desde luego no es así, ¿no? Entonces, claro, todas estas personas muy seguramente deberían de quedar constitucionalmente relevadas de pagar contribuciones, porque ni siquiera cubren, esto habría que analizarlo mejor, ¿verdad? Ni siquiera cubren ese mínimo vital. Así que yo diría eso. Te regreso el uso de la voz, doctor Raúl. Muchísimas gracias. Aquí tenemos dos intervenciones. La maestra Gaby Valles de Viva Voz quiere realizar alguna pregunta y aquí tenemos otra pregunta por escrito. Quien damos paso en primer lugar la pregunta que quiere realizar la maestra Gaby Valles, que alzó la mano en primer lugar. Adelante, maestra Gaby. Gracias, doctor Montoya. Buenos días, felicidades a ambos ponentes por su diálogo. Mi duda la prefiero exponer de viva voz a cualquiera de los dos ponentes porque conlleva pues un planteamiento un poquito extenso que tiene que ver con las proyecciones de ingresos del Estado mexicano para 2022 y los ajustes que corresponden anualmente en leyes, lo que en México llamamos la aprobación de las misceláneas fiscales anuales y que se hace año con año en el mes de octubre. Precisamente estamos en ese proceso. Con las recientes aprobaciones de las actualizaciones fiscales en México para 2022, hay actualmente una serie de tópicos controversiales, como lo es la novedad consistente en la creación de un nuevo régimen recaudatorio simplificado que le han llamado de confianza, que tiene resumidamente el objetivo de recaudar impuestos de quienes no pagan impuestos, especialmente de personas físicas. Ahorita ustedes tocaron, el doctor Luz María, ahí tocaba el tema de las personas físicas. He leído y he escuchado diversos comentarios durante estos días de especialistas en la materia, pero los comentarios, o sea, tanto en pro como en contra, respecto de este régimen recaudatorio. Los que están a favor dicen que es un área de oportunidad en la recaudación mexicana, dado que actualmente se recauda muy poco de personas físicas, concretamente del impuesto sobre la renta. Ese dato lo acabo de escuchar, me llamó mucho la atención, de una experta de México Evalúa, y que por tanto este nuevo régimen de confianza, pues que va bien direccionado para traer de manera simplificada, de manera simple, a personas que no pagan, pues para que paguen sin tanta dificultad. Sin embargo, la otra cara de la moneda son las opiniones también de expertos que dicen que este nuevo régimen no es nada amable, no es nada amigable con los contribuyentes porque no están contempladas, por ejemplo, el tema de las deducciones. Otro punto que he leído y he escuchado que se critica este régimen es que la autoridad propone un esquema de recaudación, ok, simplificado y con el objetivo directo de captar más ingresos de los impuestos, pero luego aquí viene la cosa difícil ya en la praxis, y que es que los contribuyentes dicen, o pueden decir, ok, autoridad, propones ese esquema para captarnos e incentivarnos a pagar, porque es un régimen simplificado, incluso con una tarifa fija, etcétera, pero ¿y los servicios públicos? ¿Y los servicios de salud? ¿Y los baches que todos los días averían mi carro? ¿Y las condiciones de vivir al día que tienen muchos mexicanos? ¿Y el acceso a medicamentos? Entonces, una serie de pendientes en cuestión de derechos humanos y derechos sociales en los cuales pues el Estado definitivamente se ha quedado corto. ¿Qué opinión les merece? Me gustaría saber su opinión como expertos. ¿Creen que estrategias de recaudación como esta del régimen de confianza que les señalo es suficiente? ¿O cómo encontrar un balance entre la necesidad de recaudar que tiene el Estado y las cuentas pendientes en temas de derechos y servicios básicos que tiene el mismo Estado con sus habitantes? Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Yo creo que es un tema que le corresponde al doctor Israel, sobre todo porque va referido a México, pero sí me gustaría echarle un pequeño capote en este tema y sobre todo por el final de su intervención. Y es que estamos mal acostumbrados como ciudadanos y como contribuyentes a decir, nosotros pagamos para que paguen servicios públicos, pero no lo veo reflejado, como ella bien decía, maestra, en las carreteras, en las calles, en los baches. Pero es que hay una cosa muy importante y es que sí, efectivamente, con los tributos se satisfacen medios públicos, pero es que no tiene por qué ser así, porque está configurado como un medio o un instrumento de segundo grado. Es el medio por el cual se van a satisfacer, pero
Lo que yo pago por tributos o por impuestos no va a ir destinado de forma específica a escuelas, a salud, a sanidad. Va a una caja común y de eso se va sacando de donde vaya haciendo falta. Podemos cuestionarnos si realmente va a donde va o va a los bolsillos de. Bueno, ahí tampoco quiero entrar. Pero respecto al sistema de México, que creo que es algo particular de México, pues se lo dejo al doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. La pregunta además es muy interesante. Creo que va muy a colación de lo último que comentaba sobre los niveles de informalidad que tenemos en nuestro país, que es un problema que pues desde luego no podemos desconocer, un problema totalmente histórico. No es la primera vez que se hace un ensayo, digamos, para atraer al contribuyente, ¿no? Hay que recordar que este régimen simplificado de confianza para personas físicas que se propone, pues sustituye ahora al régimen al RIF, al régimen ¿no? de incorporación fiscal, que a su vez sustituía al régimen de pequeños contribuyentes, al de repecos, es decir, ejemplos, ensayos, experimentos que hemos hecho para atajar todos estos males y que no se han logrado. Les estoy poniendo en el texto del chat para los que están conectados aquí en el aula de Zoom, el texto de un libro, es una investigación que hicimos en el IJUNAM como parte de una línea de investigación que se llama Derecho y Economía Informal, en donde precisamente se estudian todos estos temas. Un resultado de estas investigaciones es pues este libro que es de corte cualitativo. Digamos, aquí estuvieron involucrados sociólogos, demógrafos, digamos, expertos en investigación cualitativa, de la cual desde luego yo no soy bueno para eso, pero bueno, les quiero comentar que el capítulo con el que colaboramos allí la doctora Gabriela Ríos y un servidor, que precisamente se intitula Cultura Contributiva y Confianza Social, digamos, sirvió de base para que nosotros, o para que ahora este nuevo régimen tuviera esta idea de la confianza, ¿no? Se los comparto así porque la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, al momento de titular este nuevo régimen como la confianza, ¿no? Con este concepto que precisamente nosotros desarrollamos allí, y que la investigación, les cuento de qué va rápidamente este libro. Lo que se hizo, fíjense, en aquellos entonces se levantaron un montón de entrevistas a personas que tienen que trabajan en negocios de estéticas y peluquerías en la Ciudad de México, ¿no? Y claro, el fenómeno de las estéticas y las peluquerías es curioso porque pues se ve mezclado, algunas son formales, algunas están dadas de alta, algunas no, algunas a pesar de estar dadas de alta contratan a trabajadores que no dan de alta, ¿no? Son fenómenos curiosos. Lo que nosotros habíamos hecho con esta investigación era analizar cuál era la efectividad del RIF. El RIF que se proponía, como les comentaba, como un régimen de transición, de incorporación a la formalidad para ser fiscalmente responsables, ¿no? A todos los trabajadores, dándole una serie de facilidades graduales para que en 10 años ya pudieran pasar al régimen general, ¿no? Bueno, pues ni siquiera el gobierno se esperó a que pasara la primera generación del RIF y ya lo cambiamos, ¿no? O sea, el RIF entró en vigor en 2014 y ahora ya para el siguiente año ya entra este RECICO, como se llama, régimen simplificado de confianza, ojo, tanto para personas físicas como para personas morales, con los mismos objetivos, ¿no? Tratar de disminuir la informalidad, que el pago de impuestos pues sea mucho más sencillo. Se propone incluso, ¿no? Que los contribuyentes puedan asistirse de chatbots, ¿no? Estos asistentes virtuales. Ustedes vieron que el SAT ya sacó el suyo, Prodecon también ya sacó el suyo, y todas estas herramientas, ¿no? De algoritmos, ¿no? Y de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, para facilitarles la vida a la señora que vende tamales, ¿no? Y que el chatbot le va a asistir, ¿no? Fíjense, ¿no? Vamos a ver si esa realidad, pues puede ser operante en un país como México, ¿no? Que precisamente por eso tampoco funcionó el RIF, ¿no? Por eso yo les ponía este concepto de confianza, porque yo creo que también está mal bautizado el régimen. No podremos hablar nosotros, ahora vamos a tener un régimen de confianza. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces, por ejemplo, yo, ¿no? Que yo como Israel Santos soy asalariado de la UNAM, ¿no? Yo tributo bajo sueldos y salarios. Yo estoy en un régimen de desconfianza entonces, o yo en cuál tributo, ¿no? La confianza debería de ser generalizada para todos los contribuyentes, ¿no? Y la confianza también había que preguntarnos, ¿de quién es la confianza? ¿Del contribuyente a la autoridad, de la autoridad al contribuyente, del contribuyente en el chatbot que ponga la autoridad para que le auxilie, ¿no? En su facturación, etcétera?
Entonces, bueno, yo sinceramente habrá que ver pues cómo se implementa. Como ustedes vieron, el día de ayer no se le hicieron mayores modificaciones a lo que ya proponía el titular del Ejecutivo Federal a este régimen, pero sí, desde luego, es claro y esto es patente, era mucho más benévolo, más benéfico el RIF que el régimen simplificado de confianza. Tan solo en el RIF no pagabas en el primer año, no pagabas ni SR ni IVA, en IEPS pues también había esas facilidades, más muchísimas más. Y aquí, este nuevo régimen que se propone, y esto es interesante que lo escuche el doctor Luis María, porque desde mi perspectiva, pues rompe con precisamente todo esto que intentamos construir, ¿no? Los abogados desde hace años, cuando tratamos de descifrar a qué se referían los economistas cuando hablaban del principio de proporcionalidad, o esto que nosotros hoy comemos como capacidad contributiva. El régimen simplificado de confianza propone que la persona física tribute por riqueza bruta, es decir, por ingresos brutos, no ingresos netos, es decir, aquí deducciones nada. Y claro, esto pues rompe toda la esquema que nosotros tenemos histórica, tradicional, de tributación de rentas, conforme a aquellas manifestaciones de riqueza, índices de riqueza neta, esto que comentábamos, ¿no? Tú tienes la posibilidad de poder deducirte aquellos gastos estrictamente indispensables, pues que te permiten seguir llevando a cabo tu negocio, ¿no? Si somos el carpintero, si somos el señor de los tacos, el conductor del Uber, lo que sea. Claro, aquí te dicen no. Aquí tributas bajo ingresos brutos. Claro, les digo, esto rompe todo el esquema, toda la noción, es verdad, son tasas, digamos, progresivas, relajadas, mínimas, pero desde luego, pues yo soy muy escéptico de que estos anhelados fines, que siempre han sido una asignatura pendiente en el caso mexicano, como comentábamos, de reducir los índices de informalidad, pues de verdad lo consigan, ¿no? Y yo creo, vamos a lanzar aquí un vaticinio así en plan oráculo de Delfos, ¿no? Que realmente esto del título de confianza va a ser algo meramente testimonial, ¿no? Es decir, la confianza nada más va a estar ahí en el título del régimen, pero no tanto pues en ese vínculo que, como les digo, es interesante si ven el capítulo del libro que les comento, porque precisamente en lo que nosotros documentamos, pues es que existe una confianza institucional muy débil de las personas que pagan contribuciones con la institucionalidad. Y al contrario, hay una confianza social muy densa del contribuyente con su red de familiares y amigos. Todas las personas que tributaban el RIF podían pagar el impuestos no por los asistentes, no por los chatbots, no por las facilidades que ponía la administración o estas herramientas de factura fácil que implementó el SAT, sino porque coincidía que su familiar, su amigo, su novia, su hijo sabía algo de contaduría, ¿no? Y entonces así se, que porque la vecina le había dicho, le platicaba dónde podía ir a acudir a reclamar su devolución, a ir con el INADEM para conseguir un apoyo económico, etcétera. Es decir, todo el poco conocimiento que tienen las personas que se dedican a actividades informales se basan más, confían más en su red cercana, familiares y amigos, que en lo que les dicen las autoridades. Entonces, bueno, eso puede ser un buen punto o acercamiento para replantear el por qué no sirven ni han servido, y no sé si no servirán, pues esto que hablábamos de los repecos, del RIF, del reciclo, ¿no? Y todos aquellos otros esfuerzos que vengan en años posteriores. Gracias. Le agradezco mucho, doctor Santos. Muchísimas gracias a ambos ponentes. Muy bien. Aquí todavía hay alguna... No sé, doctor, adelante. Sí. ¿Quieres hacer una manifestación? Permite la palabra, doctor. Pues con el doctor Santos quería pedirle disculpas, porque hace poquito estuvimos hablando de ver cómo podíamos plantear los diálogos estos que estábamos, y él me comentaba lo mismo que la maestra estaba señalando, que estaba muy de boga, y yo le dije, bueno, pues yo creo que es algo muy específico, podemos más bien hacerlo algo más genérico. La verdad es que me arrepiento de haberle quitado la idea porque es bastante interesante. Pero una pregunta muy rápida. ¿Cómo es posible, si se tratan de contribuciones mínimas y sencillas, primero, que se tribute por renta bruta y no neta? Y
que supone, desde mi punto de vista, un desangre más al contribuyente, y además se le llame confianza cuando no se le tiene nunca confianza a la administración tributaria. Gracias. Claro, ¿no? Y además eso es lo curioso, por eso yo pregunto, no sé si la confianza es de quién a quién o confianza de en dónde, o, ¿no? O yo espero al menos la confianza en la estabilidad de la ley, porque les digo, el RIF que se proponía iba a durar 10 años, pues ya ni siquiera eso, ¿no? Y sí, efectivamente, es sobre el ingreso bruto, como precisamente lo que busca es atraer o hacer que todos los informales paguen, pues por eso mismo les coartan toda posibilidad de deducción y además sobre el ingreso calculado al mes, ¿no? Con les digo, son tasas mínimas, 1, 1, 5, 2, al 3, etcétera, etcétera. Y bueno, pues hasta ahora, al parecer, muchos, y es verdad, creo que lo comentaste tú, Gaby, sobre todo desde los economistas, ¿no? México Evalúa siempre tiene más esa perspectiva, ¿no? Más económica, que lo ven con buenos ojos, puede ser que sí. Les digo, yo lo veo desde la disciplina que yo más o menos he podido un poco estudiar, que es el derecho, ¿no? Y creo que sí, esto de no permitir deducciones, ¿no? Esto de que sea sobre el ingreso bruto, pues creo que sí, no, como dice, citando la palabra del doctor Luis María, es un desangre para el contribuyente, no debiera ser así. Y pues eso. Muy bien, muchísimas gracias. Excelentes aportaciones. Aquí hay una pregunta de parte de la doctora Dolly Cuartas. Los felicita por sus presentaciones. Dicen, están muy bien las formulaciones formales, pero creo que pasa, aquí ya se me movió, creo que pasa con los ciudadanos, ¿qué pasa con los ciudadanos en estados denominados pobres? Sí, con cerca casi del 50 o 60% de la pobreza en su población y los salarios públicos muy altos. En términos internacionales, ¿hay medidas sancionatorias o algo parecido? Muchas gracias. Doctor Israel. No, pues es un poco lo que estábamos comentando, ¿no? Y además, no solamente que salarios públicos muy altos, ¿no? Que podremos decir que sí, aunque como ustedes han visto, pues el gobierno actual los ha intentado disminuir, sino que además con salarios mínimos que son menos que mínimos, o sea, son paupérrimos, ¿no? Son del inframundo. Ustedes calculen que una persona que gana el salario mínimo diario elevado al mes pueda hacer frente a este mínimo que nosotros decíamos, ¿no? Que alimentación, viviendas, o sea, probablemente no le alcance ni para la casa, ni para pagar la renta, el alquiler de una vivienda, ¿no? Porque claro, debe de ser un salario que sea lo suficiente como para que pueda mantenerse él y su familia, es decir, esposo, esposa, hijos, ¿no? Claro, definitivamente no alcanzaría. ¿Cuál es el reto? Lo que yo siempre he dicho, ¿no? Hacer un ejercicio como lo hizo España, ¿no? Desde los 90, en 2006, que se reformó su ley para establecer un mínimo del contribuyente mexicano, ¿no? Porque claro, aquí lo que se ha tratado de decir muy chistosamente, muy sarcásticamente, es que el salario mínimo se corresponde con un mínimo del contribuyente, cosa que es totalmente aberrante. El salario mínimo en México, es verdad, está exento del pago del impuesto sobre la renta, pero el salario mínimo en México, como les digo, ni siquiera alcanza para cubrir lo primero que sería la vivienda o el vestido, ¿no? O el comer, o no alcanza ninguna de esas, ¿no? Entonces, claro, nosotros en vez de estar buscando, ¿no? Bueno, más bien, digamos, además de estos esfuerzos que me parecen bien, no quiero criticarlos tanto, pero también nosotros deberíamos de pensar, pues, de qué forma podemos configurar desde las leyes tributarias ese respeto a ese núcleo básico, ¿no? De ese mínimo vital, como dice la Suprema Corte, del contribuyente, ¿no? No solo no lo tenemos, sino que además ustedes han visto, han sido testigos, no se ha dado, ¿no? La Suprema Corte ha dicho, ¿no? Este mínimo vital, el Estado te lo puede hacer valer o bien desde la vía del ingreso, ¿no? Haciéndote, pues, estas deducciones, descuentos, bonificaciones, o desde la vía del gasto, ¿no? Yo te doy el dinerito, te doy el dinero
para que tú pagues tus medicinas, ¿no? Una beca para los estudiantes, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero nosotros... ¿Tienes 100 pesos en tu tarjeta que me transfieras? Creo que alguien está esperando ahí una transferencia para cubrir su mínimo y no se la han hecho. Si nosotros leemos ambas cosas, veremos que no se cubre ni una ni otra. Les digo, y ustedes lo han podido atestiguar con la pandemia. El gobierno federal no sacó el hombro, ¿no? Por los pequeños, por las pymes, por los negocios, ¿no? Por los restaurantes, los bares. Fueron los gobiernos locales, ¿no? Los que empezaron a dar apoyos, estímulos. Pero del gobierno federal no modificó sus presupuestos, no modificó sus planes, sus estratégicos, mientras todos los países se estaban quebrando, ¿no? Parándose de pestañas. ¿Cómo le hacemos para sacar más recursos? ¿Cómo redireccionamos nuestros presupuestos de Estado para poder ayudar a la población, ¿no? Nosotros aquí seguimos pues construyendo la refinería, ¿no? El Disneylandia, ¿no? El Tren Maya, ¿no? Diciendo, no, nosotros no cambiamos los programas, ¿no? Fíjense, en ciudades de Nueva York, ¿verdad? A la fecha siguen entregando un cheque de $1,000, ¿no? Por familia, ¿no? A todas las personas con motivo de la pandemia para hacer frente a sus gastos. Entonces les digo, ni de la vía del ingreso, ni de la vía del ingreso se nos respeta este mínimo, ¿no? Y como les digo, muchas personas que ahora se quiere estar llamando a tributar a todos estos informales, bueno, habría que analizar si cubren con ese mínimo, ¿no? Porque a lo mejor ellas tendrían su derecho constitucional de defender que deberían, como yo les digo, de quedar relevadas del pago de contribuciones. Precisamente por estar en esas condiciones, lo que nos comenta María Dolly Cuartas, ¿no? Porque hay mucha pobreza, pobreza extrema, ¿no? Situación de calle y pues desde luego estas personas pues no deberían de contribuir, al contrario, hay que apoyarlas, ¿no? Hay que ayudarlas. Por alusiones me gustaría también decir unas cositas. Adelante. Como bien el doctor dice, en España, en el impuesto de la renta de las personas físicas, y ya lo decía Betty Andrade cuando lo he señalado antes, se configura como el mínimo vital una determinada cantidad que no está sometida a tributación. Es decir, aquellas personas que ganen al año menos de 15.000 euros anuales, que vienen a ser más o menos unos 300.000 pesos, no están obligadas a presentar su declaración de impuestos de la renta de las personas físicas. Pero digo, no están obligadas a presentarlas. Si la presentan, les saldrá devolver, por lo tanto, si no tienen que pagar y además le dan una pequeña cantidad, pues eso que se llevan. Pero en el momento en que adquieran un peso más, es decir, 300.000, un peso, perdón, el sistema progresivo está configurado de tal manera que van a tener que tributar, aunque por los 301 pesos, pero de tal manera que ese incremento de un peso no le suponga un error de salto que le haga tributar más que si no hubiera obtenido ese peso y hubiera estado no sujeto a imposición. Sí, y todo ello sin tener en cuenta que además el impuesto permite aplicarse las deducciones por circunstancias personales y familiares. Es decir, hijos, cónyuges dependientes, ascendientes o descendientes dependientes, minusvalías, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, creo que también hay que cambiar un poco la concepción que el ciudadano tiene de los impuestos, porque también dice, no, es que yo gano todos los meses tal cantidad de pesos y ya me retienen y ya estoy pagando mis impuestos. Bueno, creo que el doctor cuando da sus clases, yo también las doy, hay que quitar esa idea, que lo que se está haciendo es adelantar impuestos. Y luego cuando uno realiza toda la liquidación, es ese adelanto que va en cuota donde veremos si hemos pagado más, hemos pagado menos, o hemos adelantado más o hemos adelantado menos. Si hemos adelantado más, nos devolverán el exceso, y si hemos adelantado menos, tendremos que satisfacer lo que nos queda todavía por contribuir al sostenimiento de gastos públicos. Pero el hecho de que, como decía la doctora, sean estados pobres, y ponía un porcentaje, los impuestos de la renta de las personas físicas van a eso, a las personas, no a los estados. Por lo tanto, siempre van a tributar a aquellas personas dentro de esos estados que puedan o tengan capacidad para satisfacer los impuestos, no los que no lo tienen. Excelentes intervenciones. La verdad es que grandes aportaciones, y a título personal y a nombre de los organizadores les damos las gracias por sus magníficas presentaciones. Doctor Luis María Romero Flor, doctor Israel Santos Flores, agradecidos con ustedes